El rancho de los Hargrove amanecía cada día con el mismo sonido. Cascos contra la tierra, gritos de vaqueros y el chirrido de la polea del pozo. Para Clara Hargrove, sin embargo, la rutina era una cadena. Su padre había decidido su futuro, sin preguntarle, y ese futuro tenía nombre: Thomas Briggs, un hombre rico, violento, dueño de la mitad del ganado de la región. La boda estaba pactada para la primavera, y todos hablaban de ella como si fuera un trato comercial, no un destino humano. Clara lo sabía. Su vida sería una prisión sin barrotes, custodiada por un esposo que ya la trataba como propiedad antes de ponerle un anillo. En la mesa del desayuno, Briggs apareció con su porte arrogante, botas limpias y una sonrisa torcida que no escondía crueldad. Le dirigió a Clara un gesto como quien revisa una res o una silla nueva. «Pronto serás mía», dijo, y las risas de su padre llenaron el silencio incómodo. Clara bajó los ojos, escondiendo las lágrimas que ardían en su garganta. No había escapatoria visible, y cada palabra de ese hombre era un recordatorio de que estaba atrapada en un destino elegido por otros. Esa mañana, mientras buscaba aire en el corral, Clara escuchó el rumor de disparos a lo lejos. El oeste entero ardía en conflictos. Los apaches defendían sus tierras, mientras colonos y soldados avanzaban como si el mundo les perteneciera. La guerra no era un cuento, era un humo constante en el horizonte. El miedo se mezclaba con la rutina, y los muertos eran tan frecuentes como las tormentas de arena. Clara sabía que esa violencia externa era apenas el reflejo de la violencia que ya la aguardaba en casa. Al atardecer, mientras cargaban barriles de agua, una patrulla pasó frente al rancho con un prisionero atado. Clara lo miró apenas unos segundos. Un apache, la piel cubierta de polvo y sangre seca, pero los ojos firmes, encendidos de dignidad. Su mirada se cruzó con la de ella, y en ese instante el tiempo se quebró. No fue compasión ni miedo, fue el reconocimiento de otra alma encadenada, otro ser humano reducido a mercancía. El corazón de Clara golpeó con fuerza, como si quisiera recordarle que aún estaba vivo. Thomas Briggs notó la dirección de sus ojos y le agarró el brazo con brutalidad. «No lo mires. Esa escoria no merece tu compasión», gruñó. Clara, mordiéndose los labios, bajó la cabeza, pero la chispa ya estaba encendida. La frase de Briggs no pudo borrar la sensación de que aquel apache llevaba en la mirada la promesa de algo diferente. No posesión, sino libertad. Esa noche, en su habitación, Clara no pudo dormir. Afuera, los coyotes aullaban como si anunciaran desgracias, y en su pecho resonaba la certeza de que algo estaba por cambiar. La prisión que le habían impuesto no era invencible. Y tal vez, solo tal vez, el destino le traería la llave en forma de guerrero. Desde el granero, un rumor de cascos en plena medianoche la despertó. No era Briggs, no era su padre. Algo o alguien se acercaba sigilosamente al rancho. La luna iluminaba el patio con un resplandor pálido. Clara, descalza, se asomó por la ventana y vio una silueta moverse entre las sombras del corral. El corazón le martillaba en los oídos. Bajó en silencio las escaleras, cuidando de no despertar a los hombres, y cruzó la cocina hasta la puerta trasera. Afuera, el aire olía a polvo y a peligro. Avanzó despacio, guiada por esa mezcla de miedo y coraje que nace cuando una vida entera ya no ofrece nada que perder. En el rincón más oscuro, cerca del establo, lo vio. Era el apache que había pasado prisionero esa tarde. De algún modo, había escapado y buscaba refugio. Sus manos estaban manchadas de sangre fresca, prueba de que la fuga había costado caro. Al verla, tensó el cuerpo como un lobo acorralado, pero no levantó el arma que llevaba escondida bajo el cinturón.
Clara levantó las palmas despacio, como quien calma a un caballo asustado. «No voy a gritar», susurró. El hombre respiraba, agitado. Se llamaba Nantan, y en su lengua ese nombre significaba guerrero. Clara no lo sabía aún, pero lo intuyó en la firmeza de su mirada. Entre ellos no hubo palabras largas, apenas gestos y silencios que decían más que frases enteras. Ella corrió al granero, trajo un balde de agua y un trozo de pan. Nantan aceptó con cautela, observándola como si quisiera medir si había trampa en tanta bondad. Pero al beber, bajó los hombros y dejó que un destello de humanidad cruzara su rostro. «Si te encuentran aquí, te matarán», dijo Clara con un hilo de voz. Nantan respondió en un español torpe: «Si me atrapan, ya estoy muerto». Esa frase se clavó en ella con fuerza porque reflejaba su propia vida, atrapada en un compromiso que era también una muerte lenta. Por primera vez, alguien le devolvía la verdad desnuda que siempre le habían negado. El ruido de pasos interrumpió la frágil tregua. Era Briggs, que volvía borracho de la cantina. Clara, sin pensarlo, empujó a Nantan dentro del establo y lo cubrió con un manto de heno justo a tiempo. Briggs cruzó el patio tambaleándose, murmurando insultos, sin notar nada. Clara contuvo el aliento hasta que el silencio volvió a reinar. Cuando Briggs entró en la casa, Clara se atrevió a mirar al apache de nuevo. Sus ojos, oscuros como la noche, la miraban con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que ella no había visto jamás en los ojos de un hombre: respeto. En ese instante supo que su vida había cambiado, aunque el mundo entero estuviera en contra. Si esta historia te emociona, deja tu comentario. ¿Arriesgarías todo por salvar a un desconocido? Suscríbete para no perderte lo que viene. Un silbido lejano, casi un grito de guerra, se escuchó desde las colinas. Clara y Nantan se miraron con el mismo presentimiento. La guerra no estaba lejos, ya había llegado. La madrugada fue cruel. Clara no pudo volver a dormir después de ocultar a Nantan en el establo. Cada crujido de la madera, cada aullido de coyote parecía anunciar el descubrimiento. El alba encontró a Clara con las manos temblando mientras servía café a su padre y a Briggs, quienes discutían sobre las patrullas de soldados que se acercaban a la región. Briggs se jactaba de haber ofrecido sus hombres para rastrear apaches huidos, presumiendo que pronto la frontera estaría limpia de salvajes. Clara tragó saliva, sabiendo que uno de esos salvajes respiraba a pocos metros, escondido entre el heno, con la vida colgando de un hilo. Cuando la casa se vació, Clara corrió al establo. Encontró a Nantan con la camisa pegada al cuerpo, manchada de sangre. La herida en su costado se había abierto durante la huida y la fiebre lo devoraba como un incendio silencioso. Clara buscó paños, agua y alcohol. «Déjame», murmuró él, con el orgullo del guerrero que no quiere mostrarse vulnerable. Ella lo ignoró, limpiando la sangre y cosiendo la piel rota con manos que temblaban, pero que no se detuvieron. Cada puntada era un desafío al destino, un acto de rebeldía contra la muerte y contra el futuro que le habían impuesto. El apache apenas hablaba, pero sus ojos seguían cada movimiento con intensidad. En un momento, su mano rozó la de ella, no para detenerla, sino para agradecer sin palabras. Clara sintió un calor extraño subirle por la garganta. No era miedo ni compasión, era algo más profundo, un reconocimiento mutuo, como si ambos entendieran que la soledad que los había marcado empezaba a resquebrajarse en ese instante. Pasaron las horas y Clara aprovechó cada ocasión para traer comida y agua, esquivando las miradas de los criados y de Briggs, que pasaba cada tarde a vigilar lo que ya consideraba suyo. Una noche, mientras el rancho dormía,
Clara escuchó a Nantán murmurar en su lengua apache. No comprendió las palabras, pero en su tono reconoció un rezo, un diálogo con espíritus antiguos. El sonido era tan distinto a los rezos rígidos de la iglesia del pueblo que le pareció un canto más humano, más verdadero. Al escucharlo, sintió que por primera vez en su vida alguien estaba orando también por ella. La calma se rompió cuando, a la mañana siguiente, soldados llegaron al rancho. El capitán que los dirigía anunció que buscaban a un prisionero apache fugado, peligroso y armado. Richard Hargrove los recibió con cortesía fingida, y Briggs, con una sonrisa venenosa, juró que si lo encontraba en sus tierras, él mismo lo entregaría. Clara permaneció en silencio, con el corazón martillando tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Sabía que una sola mirada equivocada podría delatarla. Los soldados registraron corrales y cobertizos, acercándose peligrosamente al establo. Clara, con los nervios a flor de piel, fingió un desmayo justo en el patio. Su caída llamó la atención de todos, desviando el registro lo suficiente para salvar a Nantán por un hilo. Briggs la cargó hasta la casa, murmurando insultos sobre su fragilidad, mientras los soldados, convencidos de que no había nada, se marchaban con polvo en los cascos. Esa noche, mientras Clara recuperaba el aliento en su habitación, supo que ya no había vuelta atrás. Había elegido protegerlo, aunque eso significara traicionar a su propio padre y arriesgar la vida. Y en ese momento, cuando miró por la ventana hacia el establo, juró que la decisión más peligrosa de su vida también era la más cierta. El viento sopló con violencia sobre las colinas y entre las sombras, varias antorchas comenzaron a descender hacia el rancho. No eran soldados, eran hombres de Briggs y buscaban lo que la ley no había encontrado. La noche ardía con el resplandor de las antorchas. Clara se apresuró al establo, donde Nantán intentaba incorporarse a pesar del dolor. Sus ojos se encontraron en silencio. Sabían que el tiempo se había acabado. «Te buscan a ti», murmuró. «Clara, pero si te atrapan, también me condenarán». Nantán asintió con gravedad y por primera vez dejó que ella lo ayudara a levantarse, apoyándose en su hombro con el peso de un destino compartido. Los hombres de Briggs se acercaban, gritando órdenes y agitando armas. Clara guió a Nantán hacia la parte trasera del rancho, donde un viejo pasadizo de servicio llevaba hasta el campo abierto. Cruzaron la oscuridad con pasos rápidos, el corazón latiendo como tambor de guerra. A lo lejos se escuchaban disparos, al aire, usados para infundir miedo más que para herir. El desierto entero parecía haber despertado para presenciar su huida. Llegaron a la orilla del río seco, un cauce ancho donde la luna brillaba sobre piedras blancas. Allí se detuvieron a recuperar el aliento. Nantán, jadeante, señaló hacia las colinas. «Mi gente, allá». Clara miró ese horizonte oscuro y sintió que cada paso hacia él era una traición a su familia, pero también la promesa de una vida diferente. No era una elección simple, era un salto al vacío. Y sin embargo, al mirarlo a los ojos, supo que ya lo había elegido. Los jinetes de Briggs no tardaron en aparecer en la ribera, las antorchas iluminando sus rostros endurecidos por la violencia. «Entréguenos al indio», gritó uno. Clara se puso delante de Nantán, erguida con el miedo convertido en fuego en su mirada. «Tendrán que matarme primero», respondió, sorprendida por la fuerza que su voz encontró en la oscuridad. El eco de sus palabras pareció confundirlos por un instante, el suficiente para que Nantán la tomara de la mano y corrieran hacia las rocas que conducían al cañón. La persecución fue feroz. Balas rebotaban contra la piedra. Cascos retumbaban como truenos. Clara sentía que cada respiro podía ser el último, pero la mano de Nantán no la soltó ni un segundo.
Al alcanzar el cañón, encontraron una grieta estrecha entre las paredes de roca. Se deslizaron dentro justo antes de que los perseguidores alcanzaran el lugar. Desde allí, ocultos en la sombra, escucharon a los hombres maldecir, convencidos de que habían desaparecido como fantasmas en la noche. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el estruendo de la persecución. Clara respiró hondo, con el pecho ardiendo, y miró a Nantán. La distancia entre ellos se había borrado. Ya no eran una mujer y un prisionero, ni una hija de colonos y un apache. Eran dos fugitivos unidos por una misma condena: sobrevivir juntos o morir separados. Cuando el eco de los jinetes se desvaneció, Clara se dejó caer contra la roca, agotada, y Nantán, aún débil, le cubrió los hombros con su manta. En ese gesto sencillo había más ternura que en todas las promesas que Briggs había lanzado con violencia. Y Clara entendió que, aunque el mundo los persiguiera, había encontrado en ese guerrero algo que valía más que la vida misma. El amanecer tiñó de rojo las colinas, y con la primera luz vieron en el horizonte columnas de humo que subían desde otro rancho. La guerra había alcanzado la región y ya no se trataba solo de ellos dos. Todo el oeste estaba a punto de arder. El amanecer no trajo paz, sino humo. Desde la grieta donde Clara y Nantán se refugiaban, las columnas negras subían al cielo como dedos acusadores. El viento traía olor a madera quemada y a pólvora fresca. Nantán se inclinó sobre la roca, sus ojos siguiendo el horizonte con una mezcla de rabia y resignación. «Es mi gente», murmuró. Clara no necesitó preguntar más. Los ranchos aliados de Briggs habían prendido fuego a un campamento apache durante la noche, un acto de guerra que pronto sería pagado con sangre. El desierto entero parecía estar conteniendo la respiración antes del estallido. Clara, con las manos aún temblando por la persecución, comprendió la magnitud del abismo en que se encontraba. Ya no era solo una muchacha desafiando a su padre o rechazando un compromiso forzado. Había cruzado una frontera que la colocaba en medio de un conflicto ancestral. Su elección de proteger a Nantán no era un secreto personal, era una declaración de guerra contra todo lo que representaba Briggs, su padre y el pueblo entero que los rodeaba. Y aunque el miedo la asfixiaba, al mismo tiempo sentía una libertad nueva, un aire limpio que nunca había respirado en la casa de su familia. Ese día caminaron hacia el norte, siguiendo un sendero escondido entre cañones que Nantán conocía de memoria. Cada paso era una prueba de resistencia. La herida lo debilitaba y Clara se turnaba para sostenerlo. A cada pausa, él le enseñaba señales del desierto, cómo leer las huellas en la arena, cómo distinguir la sombra de un halcón de la de un buitre. El desierto habla, decía con voz baja, solo hay que escucharlo. Clara lo miraba maravillada, aprendiendo más en esas horas que en todos sus años de escuela y sermones en la iglesia. Descubría un mundo donde cada piedra tenía historia, donde cada silencio era palabra. Al caer la tarde, se refugiaron en un cañón donde un arroyo dejaba un hilo de agua. Nantán bebió despacio, agradeciendo como si se tratara de un regalo divino. Clara se sentó a su lado y el silencio entre ellos se volvió cómodo, íntimo. Fue entonces cuando él habló de su hermano menor, muerto en el ataque de los colonos. Era joven, más que yo, dijo con voz quebrada. Quería paz, quería comerciar, aprender, y ahora duerme bajo cenizas. Clara lo escuchó sin interrumpir y por primera vez se atrevió a tocarle la mano. No como un acto de compasión, sino como un pacto silencioso. Yo cargo tu dolor contigo. La noche llegó teñida de rojo por los incendios. Desde lo alto de una colina, vieron a lo lejos el resplandor de las hogueras que los colonos levantaban como señales de victoria. Clara
Apretó los dientes, sintiendo en su pecho una indignación que nunca había conocido. Briggs estaría entre ellos, celebrando como si la sangre derramada fuera un trofeo. Esa rabia se mezcló con el fuego de algo nuevo, una certeza. No podía volver atrás, no podía regresar al rancho y fingir obediencia. Cada minuto al lado de Nantan le mostraba que había otro camino, aunque fuera el más peligroso. Antes de dormir, Nantan le dijo en su español roto: «Si sigues conmigo, ya no habrá regreso. Serás desterrada de tu gente». Clara, sin dudar, respondió: «Ya lo estoy». El destierro comenzó el día que me prometieron a un hombre cruel. Nantan la miró en silencio, y por primera vez desde que se conocieron, dejó escapar una leve sonrisa. Era pequeña, dura, pero real, y en ese gesto Clara encontró más verdad que en todas las promesas que le habían hecho en su vida. Cuando la madrugada cubrió el cielo con un manto de estrellas, un ruido de cascos interrumpió su descanso. Desde la cima del cañón, varias siluetas armadas descendían en su dirección. No eran soldados regulares, eran hombres de Briggs, cazadores enviados para terminar lo que no habían logrado la noche anterior. Los hombres bajaban con linternas, iluminando las paredes del cañón con destellos que parecían cuchillos de luz. Clara y Nantan se escondieron entre las rocas, el corazón golpeando como tambor de guerra. La persecución ya no era un rumor, era una sentencia que venía por ellos. Nantan, debilitado por la herida, apoyó la frente en la piedra. «No puedo correr más», susurró. Clara lo tomó del rostro, obligándolo a mirarla. «Entonces pelearemos juntos». Sus palabras sorprendieron al apache, que vio en esa mujer frágil la dureza del acero. Los perseguidores se acercaron, llamando a gritos, insultando, prometiendo oro a quien trajera la cabeza del indio. Clara apretó los puños, el miedo transformándose en furia. Tomó una piedra grande en las manos, lista para defenderlo. El primer hombre apareció en la grieta y Clara, sin pensarlo, lanzó el golpe con toda su fuerza. La piedra reventó contra su frente, derribándolo de inmediato. El sonido seco resonó en el cañón como un trueno. Nantan, con un esfuerzo brutal, aprovechó el arma del caído y se lanzó contra el siguiente, moviéndose como un lobo acorralado. La lucha fue corta y salvaje. 2 hombres cayeron, otro huyó entre gritos y los demás retrocedieron sorprendidos por la resistencia. Desde lo alto, uno de ellos gritó que regresarían con más hombres, que el rancho entero se levantaría contra ellos. Clara respiraba agitada, con las manos manchadas de sangre, sin saber si eran del enemigo o de su propia piel herida. Nantan la miró con un respeto profundo. «Eres más valiente que muchos guerreros», dijo, y esa frase quedó grabada en ella como un juramento. Cuando el silencio volvió, Clara sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. No era más la muchacha resignada que aceptaba un destino impuesto. Había matado para sobrevivir, había peleado al lado de un hombre que su mundo llamaba enemigo y había elegido seguir adelante. En su pecho ardía una mezcla de horror y orgullo, un recordatorio de que en la frontera nadie salía ileso, ni del cuerpo ni del alma. Esa madrugada se refugiaron más al norte, en una cueva oculta por matorrales. Clara curó de nuevo la herida de Nantan, limpiando la sangre con manos firmes. El apache, exhausto, la observaba en silencio. «Tú ya no eres de ellos», murmuró, «y yo ya no soy solo mío. Ahora somos los dos contra todos». Clara apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que esas palabras eran la verdad más peligrosa y más hermosa que jamás había escuchado. Pero el precio de esa unión se reveló al amanecer. Desde la entrada de la cueva, Clara vio jinetes con banderas militares acercarse al valle. No eran los hombres de Briggs, eran soldados del ejército y traían consigo
órdenes de exterminar a cualquier apache que encontraran. El rugido de la guerra estaba a punto de alcanzarlos y no había escondite suficiente para detenerlo. El valle despertó con un estruendo de cascos y voces metálicas. Clara, desde la entrada de la cueva, vio cómo los soldados descendían en formación, el sol reflejándose en sus armas, pintando la escena con un brillo despiadado. Nantán se incorporó con dificultad, su herida aún abierta, y sus ojos se entrecerraron con el reconocimiento del uniforme. Hombres enviados no para dialogar, sino para erradicar. La guerra, que hasta ese momento había sido rumor y persecución de mercenarios, ahora llevaba consigo el sello oficial de la nación. Clara sintió el peso de ese momento como si todo el mundo la estuviera empujando hacia una decisión imposible: quedarse escondida y condenar a Nantán, o levantarse contra lo que su propia sangre llamaba justicia. El ruido de las órdenes resonaba en el aire seco. Los soldados formaron un círculo alrededor del río, convencidos de que algún grupo de apaches se ocultaba en las colinas. Clara entendió rápido. No buscaban a un hombre herido, buscaban una excusa para disparar contra cualquiera que llevara el rostro equivocado. A su lado, Nantán respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una fuerza indomable. «Si me atrapan, me colgarán como ejemplo», dijo en un español torpe. «Y tú serás su testigo obediente». Clara negó de inmediato, sus labios temblando. «No, nunca más obedeceré». Sus palabras quedaron flotando, más firmes que el cañón de un fusil. La pareja descendió hasta el río, aprovechando la sombra de los árboles. Clara ayudaba a Nantán a caminar, pero cada paso dejaba un rastro en la arena húmeda que podía delatarlos. En la otra orilla, soldados revisaban sacos de grano y restos de fogatas, convencidos de que los apaches habían acampado allí. Uno de los hombres señaló las huellas recientes y gritó una orden. Clara sintió un latigazo en el estómago. Los habían descubierto. La persecución volvió a empezar, esta vez con botas oficiales, con la ley respaldando el odio. El agua salpicaba mientras corrían, y el sonido de los fusiles cargándose retumbaba como tambores de guerra. Al llegar a un recodo, Clara tomó una decisión desesperada. Se arrojó al agua, empapando el vestido que se volvió plomo sobre su cuerpo, pero ganando segundos vitales para distraer a los perseguidores. Nantán, aunque herido, la siguió, y ambos se sumergieron bajo el río turbio, aferrándose a las piedras del fondo. El agua quemaba en los pulmones, pero el silencio líquido les dio la ventaja de desaparecer a ojos de los soldados. Cuando emergieron más abajo, jadeando, se encontraron con un bosque denso de álamos que ocultaba su huida. El peligro inmediato había pasado, pero el precio de la supervivencia había sido alto. Clara temblaba, no solo de frío, sino de la certeza de que cada respiro ganado era un préstamo de la muerte. Al refugiarse bajo los árboles, Clara y Nantán compartieron un momento de calma tensa. Ella, empapada y con el cabello pegado al rostro, lo miró con una mezcla de temor y deseo. «Me dirán traidora, me dirán perdida, pero ya no me importa», confesó con voz ronca. Nantán, exhausto, apoyó su frente contra la de ella y susurró: «No eres traidora. Eres libre, y eso los asusta más que mis flechas». La frase se clavó en Clara como un fuego interno, dándole fuerza donde antes solo había vacío. Comprendió que el amor que había nacido entre ellos no era una simple pasión secreta, era una rebelión contra un mundo entero. La tarde cayó con un resplandor rojizo, y el bosque se llenó de sombras alargadas. Clara pensó en su padre, en 1900 Briggs, en la boda que jamás ocurriría. Recordó las risas crueles, las miradas de propiedad, y sintió que todo quedaba atrás, quemado en las llamas de la guerra.
Lo único que importaba era el hombre a su lado, herido pero vivo, sosteniéndola con más fuerza que cualquier promesa. En sus corazones ya no había espacio para el miedo, solo para la certeza de que habían elegido. Y en ese momento, mientras el silencio volvía a cubrir el bosque, escucharon un sonido lejano que heló la sangre, el redoble de un tambor militar, señal de que la ofensiva apenas comenzaba. La noticia del ataque apache al rancho vecino se esparció como pólvora, aunque Clara y Nantan sabían la verdad. Los colonos habían provocado esa guerra. Desde el bosque, Clara observó a lo lejos el humo que se elevaba de las casas destruidas y pensó en la ironía brutal. Su propia familia ahora acusaría a los apaches de barbarie, cuando eran sus aliados los que habían encendido la chispa. En ese paisaje de ruina, ella entendió que ya no tenía un lugar al cual regresar. Su casa, su apellido, su destino ya no existían. Habían quedado sepultados bajo cenizas y odio. Era una desterrada no porque alguien la hubiera expulsado, sino porque había elegido otro suelo para sus pasos. En la cueva improvisada donde se refugiaron esa noche, Clara enfrentó la magnitud de su decisión. La manta de Nantan la cubría, y el fuego pequeño que habían encendido era el único testigo de la conversación que sellaría su futuro. «Si sigues conmigo, tu gente nunca te perdonará», advirtió él. Ella sostuvo su mirada, firme como nunca antes. «No necesito su perdón. Ellos me condenaron mucho antes de que yo eligiera. Tú me miras como mujer, no como mercancía. Eso es todo lo que necesito». Nantan no respondió al instante, pero el brillo en sus ojos fue suficiente para decir lo que las palabras no alcanzaban. Ese amor era tanto un regalo como una condena, y ambos estaban dispuestos a cargarlo. La madrugada trajo consigo un silencio inquietante. Clara despertó con la sensación de ser observada y al asomarse vio una figura en la entrada del bosque. Era el sheriff Dunbar, montado en su caballo, con la mano sobre el revólver. No había odio en su rostro, pero sí una mezcla de decepción y deber. «Muchacha», dijo en voz baja, «te buscan en el pueblo. Dicen que has traicionado a tu gente. Dicen que corres con un apache». Clara no negó nada. «Lo que dicen es cierto», respondió, y esa confesión resonó como una sentencia y una liberación al mismo tiempo. El sheriff suspiró, como un hombre cansado de guerras que no entiende, pero que debe vigilar. «Si te encuentro de nuevo, tendré que arrestarte. Esa es la ley», advirtió. Clara lo miró con firmeza y replicó: «Entonces tendrás que perseguirnos hasta el fin del desierto, porque no me entregaré». Dunbar asintió, reconociendo la verdad en su voz. Dio media vuelta y se perdió entre los árboles, dejando atrás un silencio más pesado que cualquier amenaza. Clara supo entonces que ya no solo era fugitiva de su padre y de Briggs, ahora la ley misma la consideraba enemiga. Al anochecer, Nantan y Clara se sentaron en una roca alta, contemplando la llanura iluminada por la luna. Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, agotada pero en paz. «Me dijeron que el amor era una cadena», susurró, «pero ahora sé que es un camino». Nantan acarició su cabello y respondió: «Un camino con espinas, pero camino al fin». La brisa nocturna envolvió sus cuerpos y por primera vez en mucho tiempo Clara sonrió sin miedo al mañana. El respiro duró poco. Desde el valle, un rugido metálico se elevó en la noche. Tropas enteras avanzaban hacia las colinas, antorchas iluminando el horizonte como un enjambre de fuego. Clara abrió los ojos y el reflejo del incendio en el cielo le mostró la verdad. La guerra no solo los había alcanzado, estaba por tragárselos por completo. El amanecer no llegó con calma, sino con un rugido de tambores y cascos. Desde la cima de la colina,
Clara y Nantán vieron cómo una columna de soldados descendía al valle, seguidos por rancheros armados que buscaban venganza disfrazada de justicia. El aire estaba cargado de polvo, pólvora y odio. Clara sintió que el desierto entero contenía la respiración, como si la tierra supiera que esa jornada se teñiría de rojo. Nantán, aunque herido, se enderezó con la dignidad de un guerrero que no pide tregua. «Hoy no huyen, hoy nos alcanzan», dijo, y en su voz no había miedo, solo certeza. Clara lo miró, consciente de que ese día marcaría su vida para siempre, y se preguntó si el amor que habían encontrado en medio del caos sobreviviría al estruendo de los fusiles. Descendieron hacia un bosque bajo de álamos para cubrirse, pero los soldados avanzaban rápido, cortando rutas y levantando polvareda. Clara sintió que cada segundo era prestado. Nantán le entregó un arco que había escondido en la cueva, sus flechas contadas como monedas de oro. «Si lucho, luchas conmigo», le advirtió. Ella lo sostuvo con firmeza, sus dedos temblando al rodear la madera. No era una mujer acostumbrada a la violencia, pero ya había ensangrentado sus manos para salvarlo. El destino no daba espacio a la inocencia. Si querían sobrevivir, debían pelear como iguales, y en esa igualdad se encontraba la verdad más profunda que unía sus almas. El choque no tardó en llegar. Rancheros y soldados irrumpieron entre los árboles, disparando al aire para intimidar. El sonido era ensordecedor, un eco de guerra que se mezclaba con los gritos. Clara y Nantán resistieron entre las rocas, lanzando flechas y piedras, usando cada rincón como refugio. El desierto mismo parecía estar de su lado, con raíces y sombras que los ocultaban. Sin embargo, la diferencia de fuerzas era brutal. Clara vio caer a un joven apache que había aparecido para ayudarlos. Su cuerpo se desplomó sin gritar, y esa visión la quebró por dentro. Aún así, no bajó el arco. La muerte ya no era un espanto lejano, era una vecina que respiraba en su cuello. En medio del combate, apareció Thomas Briggs montado en un caballo negro, gritando órdenes como si la sangre derramada fuera su victoria personal. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y en ellos ardía una mezcla de furia y posesión. «¡Esa mujer es mía!», gritó a todos, como si su voz pudiera borrar la verdad que ya se había escrito en la sangre de la muchacha. Clara, en un acto de desafío, se puso al lado de Nantán, su arco tenso, y respondió: «Ya no pertenezco a nadie». La frase resonó en la llanura como una sentencia más fuerte que cualquier disparo. Briggs, enceguecido, apuntó su arma hacia ellos, dispuesto a sellar su dominio con pólvora. El disparo salió seco, cortando el aire, pero no alcanzó a su blanco. El sheriff Dunbar, que había seguido el enfrentamiento desde la retaguardia, disparó casi al mismo tiempo, derribando a Briggs del caballo. El capataz cayó en la tierra con los ojos abiertos y la boca torcida, sorprendido de que la muerte lo alcanzara antes de su victoria. El caos se multiplicó. Algunos soldados retrocedieron, otros dispararon sin orden, y los rancheros huyeron al ver caer a su líder. La llanura quedó cubierta de cuerpos, humo y un silencio espeso. Clara respiraba con dificultad, su cuerpo temblando, y sintió en sus manos la certeza de que había atravesado el último umbral. Ya no era la niña obediente, ni la prometida resignada. Era una mujer que había elegido su guerra y su amor. Cuando el polvo se asentó, el sheriff se acercó lentamente, con la mirada cansada. «Vete», le dijo a Clara en voz baja. «Llévatelo lejos. La ley no te protegerá aquí, ni a ti ni a él. Si se quedan, la próxima vez no habrá nadie que los salve». Sus palabras no fueron amenazas, sino un acto de compasión. Clara asintió, comprendiendo que no había espacio para ellos en ese mundo dividido. Junto a Nantán, herido pero vivo, montó un caballo abandonado y emprendieron el camino hacia el horizonte, dejando atrás la llanura teñida de sangre.
Mientras avanzaban, Clara miró una última vez el rancho que alguna vez llamó hogar. Lo vio arder a lo lejos, envuelto en humo y ruinas, y comprendió que no lloraba su pérdida. Ese lugar nunca le perteneció. Su verdadero hogar estaba al lado del hombre que cabalgaba con ella, un guerrero apache marcado por cicatrices, pero capaz de amar con más fuerza que todos los colonos juntos. Y aunque el futuro fuera incierto, el presente les pertenecía. En su corazón, Clara sabía que el precio de la libertad era alto, pero ya lo había pagado. El viento sopló con fuerza, arrastrando consigo el eco de los disparos. Y en esa brisa, Clara escuchó una promesa muda. Lo que habían comenzado en sangre y dolor debía concluir con esperanza. El desierto no los había vencido todavía. El camino hacia el norte fue una prueba de resistencia y fe. Nantán, débil por la herida, se sostenía en el caballo con la ayuda de Clara, que no soltaba las riendas ni un segundo. El sol castigaba sin piedad y el horizonte parecía infinito. Pero cada paso era una victoria contra el destino que otros habían querido imponerles. En la soledad del desierto, Clara encontró algo que nunca había tenido en el rancho: silencio verdadero, un silencio que no juzgaba, que no exigía, que no la miraba como propiedad. Allí, entre polvo y viento, comenzó a sentirse realmente libre. Tras varios días, llegaron a un pequeño poblado apache oculto entre cañones. Al principio, las miradas fueron duras, desconfiadas. Para los suyos, Nantán era un guerrero regresando con una mujer blanca, hija de colonos, símbolo de opresión y traición. Clara soportó el peso de esas miradas con la frente alta, sin esconderse. No pidió aceptación ni perdón, simplemente permaneció al lado de Nantán, dejando que su presencia hablara por ella. Fue él quien rompió el silencio, presentándola como la mujer que lo había salvado de la muerte y que había elegido su destino al lado del suyo. Hubo murmuraciones, hubo dudas, pero al final, el respeto que Nantán inspiraba hizo que nadie osara expulsarla. Las semanas siguientes fueron un aprendizaje. Clara trabajó con las mujeres, aprendiendo a recolectar, a curtir pieles, a cuidar del agua como del oro. Cada día se levantaba con el sol y se acostaba con las estrellas, cansada pero plena. Ya no era la prisionera de un matrimonio forzado, ni la hija obediente de un ranchero. Era una mujer que construía su vida desde cero, con sus propias manos. Y cada vez que miraba a Nantán, veía en sus ojos la certeza de que habían desafiado al mundo y habían ganado un pedazo de tierra donde sembrar algo más que miedo: esperanza. Pero la guerra no se detenía. Noticias llegaban de enfrentamientos, de ranchos quemados, de aldeas arrasadas. El oeste seguía ardiendo, y Clara comprendía que la paz no era un regalo inmediato. Sin embargo, en medio de ese caos, su amor con Nantán era una isla, una rebelión íntima contra la violencia. No se prometían eternidades fáciles, se prometían caminar juntos, incluso si el camino estaba lleno de espinas. Y esa promesa, nacida en la oscuridad de un establo y sellada en la sangre de una llanura, era más fuerte que cualquier alianza impuesta por la fuerza. Una noche, bajo el cielo estrellado, Nantán tomó la mano de Clara y habló con voz firme. Me dijeron que amar a una mujer blanca era imposible, que era condena, pero yo digo que amarte es mi victoria. Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: me dijeron que nunca conocería el amor, que mi vida sería prisión, pero tú me diste libertad. Se abrazaron en silencio, dejando que el viento llevara esas palabras al infinito, como semillas que algún día germinarían en una tierra más justa. Al amanecer, Clara se levantó con la determinación de alguien que ya no se esconde. El campamento,
Se despertaba con cantos y humo de fogatas, y ella sintió que cada sonido, cada gesto, era parte de un mundo nuevo al que pertenecía. No sabía cuánto tiempo tendrían, ni si la guerra los alcanzaría otra vez, pero en su corazón ya no quedaban cadenas. Su amor con Nantán era peligroso, sí, pero también era la forma más pura de rebeldía. Dos almas que se eligieron en contra de todo. Y mientras el sol nacía sobre el desierto, Clara supo que su historia no sería recordada en los libros de los colonos ni en los registros del ejército. Sería contada en susurros, como leyenda, como advertencia o como inspiración. Pero para ella no importaba, porque lo único verdadero era lo que ardía en su pecho. Un amor imposible que se volvió real, un amor que ni la guerra, ni la crueldad, ni el odio pudieron borrar. El viento del oeste sopló fuerte, levantando polvo dorado en el horizonte. Clara y Nantán se miraron y sin palabras montaron sus caballos. Avanzaron juntos hacia la vastedad, sabiendo que cada paso era un desafío y al mismo tiempo una promesa. En la tierra marcada por violencia y fuego, ellos habían elegido el arma más peligrosa y más hermosa: el amor.